Y la razón que él daba es que países europeos del así llamado primer mundo se han cristalizado, es muy difícil que haya movilidad. Bueno, todo esto me hizo pensar en que podía escribir una novela que respondiera a la pregunta ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Por más desafiante que se haya convertido la realidad, por más difícil que sea para todos, y sobre todo para las mujeres, hay un resquicio en el que podemos encontrar estas libertades, distintas libertades por las que luchamos, si entendemos que vamos todas o no va ninguna. Hola y bienvenidos a otro episodio de mi canal de YouTube Español por Dentro. He entrevistado a más de 80 personas en mi canal de YouTube, pero en muy pocas ocasiones he tenido la suerte de recibirle a una persona de tan gran estatura y reputación como la invitada de hoy. Me refiero a la destacada escritora, ensayista y académica mexicana reconocida por su prolífica obra en narrativa y crítica literaria, Rosa Beltrán. Hola Rosa, muchas gracias por estar aquí. Hola, Sid, encantada de estar contigo y tu auditorio. Bueno, pues el placer es mío. Nacida en 1960 en Ciudad de México, Rosa Beltrán ha explorado temas como la identidad, la cultura y la complejidad de las relaciones humanas en sus obras. Entre sus libros más conocidos figuran La corte de los ilusos y Alta infidelidad. Además de su trabajo literario, Beltrán ha ejercido una notable labor en el ámbito de la divulgación cultural y ha sido directora de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México. Su estilo combina reflexión profunda con elementos de la realidad contemporánea, lo que ha convertido en una de las voces más influyentes de la literatura mexicana actual. Su trabajo le ha valido una multitud de honores internacionales, incluido el Premio Sor Juana Inés de la Cruz y el Premio Planeta de Novela, y sin embargo, incluso como miembro de la estimada Academia Mexicana de Letras. Beltrán, como muchos de sus protagonistas, sigue siendo exitosa, valiente, consistentemente excepcional, pero con demasiada frecuencia aún insuficientemente reconocida por sus contribuciones. Así que con esta introducción magnífica de Rosa Beltrán, otra vez para mí es un honor y también para mí es un honor otra vez recibirle desde la editorial Adriana Pacheco de Hablemos Escritoras. Muchas gracias, Adriana, por estar aquí. Encantadísima, Sid. Muchísimas gracias otra vez por estar abriendo este micrófono tan importante. Bueno, no hay que introducir a Hablemos Escritoras en el mundo hispano porque ya ves, hemos hecho una entrevista con Adriana para este canal de YouTube antes también, podéis verlo más tarde. Y Adriana está aquí porque desde el punto de vista de la editorial ha publicado el libro sobre lo que vamos a hablar, el Free Radicals o los radicales libres que ha escrito Rosa Beltrán. Así que Adriana, antes de darle la palabra a Rosa, me gustaría preguntarte cómo fue la experiencia de publicar este libro. ¿Por qué elegiste este libro? Bueno, yo conozco la trayectoria de Rosa desde hace mucho tiempo con esos libros que inició moviendo realmente pues la escena literaria desde distintos puntos. Y cuando llegué a leer Radicales Libres, me identifiqué muchísimo con ese libro por muchas razones. Estaba contando una historia que se había contado desde la voz de una niña que después se vuelve joven y después adulta, desde tres generaciones de mujeres. Y yo ahí vi la historia pues de mi madre, de mi abuela, la mía misma, y sentí que en algún momento todos los inmigrantes que salimos de los países hispanohablantes a otros países del mundo y nos comunicamos en inglés, no íbamos a tener oportunidad de leer este libro si no estaba en inglés traducido. Y bueno, pues tuve el gusto, el gran honor de que aceptara Robin Myers, que es una traductora maravillosa, que de verdad tiene un talento excepcional, ¿no? Para la traducción y una gran sensibilidad que creo que era muy compatible con Rosa, que tiene también una gran sensibilidad. A veces pierde uno el punto, que es algo importante,
los traductores se tienen que dialogar de alguna manera con los escritores o con las escritoras. Se crea un vínculo muy interesante cuando un traductor, una traductora, pues aborda de manera tan íntima el libro de una autora, como es el caso de Rosa. Y Robin y Rosa tenían todo para poder estar trabajando juntas en este libro. Y bueno, nos unimos con la editorial Katakana Editores para hacer esta bellísima edición que además nos encanta porque es muy linda. La portada además habla mucho de parte de lo que es la historia y siento yo que el escenario que está poniendo Free Radicals es importante para países como la India, como otros muchos países en donde nosotras como mujeres, como niñas, como adultas, a veces normalizamos ciertas cosas o pasamos como omisas otras cosas que pasan en nuestras vidas familiares, ¿no? Y en nuestras comunidades y nuestros países. Entonces, bueno, fue un gran honor que Rosa aceptara que hiciéramos esta traducción de su libro y bueno, pues yo estoy muy contenta de que ahora ustedes puedan platicar juntos. Bueno, pues muchas gracias, Adriana. Ahora yo hablo con Rosa. Rosa, sobre todo, pues muchas gracias otra vez porque para mí realmente es un honor tener a una escritora tan prolífica como tú. Mi primera pregunta para ti, Rosa, es ¿cuál fue la inspiración principal detrás de Radicales Libres o Free Radicals? Bueno, el darme cuenta que el mundo había cambiado muchísimo en los últimos 60 años. Casi parece que vivimos en otro planeta, no en otra era. Si te pones a comparar cómo era la vida, tanto en México como en Estados Unidos, sobre todo, que es en lo que se enfoca ese libro, pero en realidad en todo el mundo, en los años 60, después en los 70, después en la época de Thatcher y de Reagan, y el ingreso de los logos y las marcas en los años 80, y después la llegada del Internet y de todos los artilugios digitales hacia los 90, digamos, ¿no? Y a partir de entonces, lo que ha ocurrido, la irrupción en todos lados de la migración y de la violencia y de los totalitarismos de derecha y de izquierda, te das cuenta de que estamos viviendo un mundo completamente distinto, ¿no? Basta con pensar en la elección reciente en Estados Unidos, que nos afecta a todos en el mundo entero, pero también en muchos países de América Latina, pensando en los totalitarismos de derecha y de izquierda. ¿Qué fue lo que nos pasó? ¿Qué nos hizo pensar a todos que esa era la manera en la que debíamos guiar las supuestas democracias? Y al mismo tiempo pensar también en que el papel de la mujer, quizá de todas las revoluciones de los años 60, ha sido la más radical, el más radical, el que implica muchos más cambios. Si yo me pongo a pensar en la vida de mi abuela o de mis tías e incluso de generaciones anteriores, con mujeres que estaban dedicadas a la crianza, básicamente, de un número grande de hijos, 8 hijos, 10 hijos, y después en la irrupción de la píldora anticonceptiva en los años 60 y la adopción de estos métodos en muchos países occidentales, me doy cuenta de que las mujeres empezaron a tener una vida profesional, social, activa, incluso una vida de activismo en muchos casos, también político, gracias a este primer cambio y a muchos otros que vinieron después. Y ni hablar de las jovencísimas generaciones de mujeres con la que cierra el libro, que son en su mayoría y en todos los países chicas migrantes. Todo mundo se cambia de país, de un lado a otro, y no tiene que ver, o tiene que ver tan solo en una parte, el aspecto económico. Hay muchísimos otros factores que impulsan también a los jóvenes a la movilidad. Hace poco, recientemente, estaba yo hablando con un profesor de la Sapienza en Italia, que me estaba diciendo que los jóvenes de Italia migraban a Budapest, por ejemplo, y uno no pensaría que esto ocurriera. Y la razón que él daba es que países europeos del así llamado primer mundo se han cristalizado. Es muy difícil que haya movilidad social. Para los jóvenes es difícil ascender, incluso obtener puestos
en las universidades. Y en estos otros países, por ejemplo, de Europa del Este, hay una mayor oportunidad para ellos de tener acceso a otros puestos laborales y libertad, porque también vivimos una época de la extenuación del trabajo más allá de lo humano, del trabajo sobrehumano, para tener una vida más o menos digna. Y esto también es motivo de la migración. Bueno, todo esto me hizo pensar en que podía escribir una novela que respondiera a la pregunta, ¿qué nos pasó? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Eh, es muy interesante lo que dices, Rosa, porque aquí en la India también hemos tenido más o menos este recorrido, ¿no? De la viaje de la mujer en nuestro país. Incluso hasta ahora vivimos en una época, en una sociedad bastante patriarcal, pero cada vez hay más cambios y hay más libertad aquí, pero bueno, hay que seguir con la lucha. Mi segunda pregunta, Rosa, es sobre qué mensaje central quisieras que los lectores extrajeran de esta obra, de los radicales libres. Que por más desafiante que se haya convertido la realidad, por más difícil que sea para todos, y sobre todo para las mujeres, hay un resquicio en el que podemos encontrar estas libertades, distintas libertades por las que luchamos, si entendemos que vamos todas o no va ninguna. Es decir, este patriarcado del que hablas no es exclusivo de un país, está en todos los países, incluso en el país más poderoso del mundo. Y la novela habla justamente de los micromachismos, de esas pequeñas fórmulas que hemos normalizado que no permiten todavía que lleguemos a pensar en una igualdad entre todos. El mensaje final de la novela tiene que ver con la sororidad, por supuesto, pero también quise escribir un libro que les hablara no solo a las mujeres. Si es cierto que habla de feminismos, no de feminismo, porque no hay uno, hay muchos a lo largo de estos 60 años, y de contar esa historia en los pequeños actos de la vida cotidiana dentro de las familias y cómo se han ido transformando. Si bien es cierto que esto es pues el corazón de la novela, es una novela que está escrita también para los hombres, que ellos se van a identificar, porque tampoco los hombres se parecen ya a sus abuelos, a sus tíos, porque las relaciones que hacemos ahora de pareja son distintas, son más de equipo, o tenderíamos a pensar que son más de equipo, salvo en ciertos países excepcionales, y que eso nos hace vivir mejor a todos, tener una relación más íntima. La vida es muy corta para no conseguir una verdadera compenetración y una intimidad entre los seres humanos. Muy bien dicho, sí, claro. ¿Y por qué elegiste el título Radicales Libres? Porque a mí me parece muy, muy fascinante este título. Así que, ¿por qué lo elegiste y qué simbolismo tiene para ti? Porque es un juego de palabras, desde luego, que tiene que ver con la química. Los radicales libres son esos elementos inestables, esas partículas que producen la oxidación de las células, es decir, los que nos hacen envejecer, porque Cronos es implacable para todos. Hagamos lo que hagamos, vamos hacia el mismo camino, antes o después. Y no me refiero solo a la muerte, sino al envejecimiento. Pero también radicales libres son las tres protagonistas y otras mujeres que aparecen en la novela, porque no tienes que ser un personaje que aparezca en los libros de historia para haber hecho en tu vida muchas cosas, haber tenido acciones fuera de la caja que te hacen pensar de manera distinta que el statu quo, que te hacen no conformarte con lo que te es dado, no conformarte sobre todo con los mandatos que tú recibiste. Y para mí, las tres protagonistas de la novela, cada una en el tiempo que les tocó vivir, son radicales, hacen actos radicales y por esa razón han ganado parte de su libertad. Qué bien. ¿Y qué desafíos enfrentaste al abordar temas de género y libertad? Pues porque son temas muy importantes en esta novela, me imagino. Así que, ¿qué desafíos enfrentaste?
Bueno, siempre que escribe uno una novela, un libro, cualquiera, enfrenta varios desafíos. Uno de ellos, si se trata de escribir una novela, sobre todo, como en mi caso, es el de conseguir una honradez literaria, por supuesto. Antes que todo, los personajes están obedeciendo a la trama misma de la novela y todo tiene que ser congruente. Y el lenguaje tiene que acompañar eso que estás diciendo. Es lo más importante, el trabajo literario. Ese es un enorme desafío, conseguirlo, conseguir el tono. Yo quería un tono absolutamente cercano. Por eso escogí ese tú, Ujú, esa segunda persona. Y el nosotras. Es un yo que habla por una colectividad también, para que quien la leyera, quienes la leyeran, sintieran que son ellas quienes están hablando y a ellas a quienes se les está hablando. Ese era un desafío formal. En otro terreno, también formal, el desafío de compilar 60 años de la historia. Sí, de ujú, México, pero no solo, de la historia mundial. Qué grandes acontecimientos ocurrieron en estas 6 décadas, que son los que nos marcaron de manera mucho más grande y más radical que a quienes nacieron a principios de siglo, con todo y que vivieron también grandes cambios. Y el último fue el autocensor. ujú. La censura existe no solamente de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia adentro. Es decir, uno mismo al escribir se puede estar censurando, puede caer en la trampa de pensar que hay cosas que no se deben decir o no se deben decir así, que no es correcto, que van a ser recibidas de tal manera que vas a tener problemas. Y esto creo que nos pasa a todas y nos pasa a todos. Y Ujú. yo no quería que ocurriera, ni en términos de lenguaje, ni en términos de los límites hasta los que yo quería llegar. Yo quería poder decir todo esto que digo, incluso la última parte de la novela que habla de la violencia, de la enorme violencia que sufre nuestro país y que en buena medida ha sido también un disparador para que los jóvenes se quieran ir de inmediato. Ok. Y mi siguiente pregunta para ti, Rosa, es sobre cómo construiste los personajes femeninos y qué papel juega la sororidad en la trama. Eh, Pensé en 3 distintas generaciones. De alguna manera, aunque tengan referentes reales, Mm, porque creo que todas las novelas son una suerte de Frankenstein, o sea, que están hechos de partes de personajes que conocemos, ya sea porque tomamos como formas de hablar, formas lingüísticas, giros o características de otro tipo, de personalidad, por ejemplo, ¿no? Pero yo quería que cada una de ellas representara una generación distinta. La primera, en el caso de la madre, que es con la que inicia la novela, una madre que está subida en una motocicleta, Harley Davidson, abrazada a la cintura de su amante y que les dice a sus hijos adiós con la mano y se va. Esa primera generación de mujeres que se liberó, digamos, en un sentido, ¿no? Y que obliga entonces a estos hijos que se quedan a vivir de otra manera que como han venido viviendo, a buscarse la vida de otras formas y aprender la libertad también. No solo son víctimas, también son guerreros, porque tienen que aprender a vérselas por sí mismos, ¿no? La segunda generación, que es la que es la recipiendaria de estas madres liberadas, padres divorciados, o padres separados, o familias que empiezan a constituirse de una manera distinta y que empiezan a vivir entre tíos, por ejemplo, y entre primos, ¿no? Y más tarde van a ser entre amigos, como las familias actuales, ¿no? Eh, Esa segunda generación. Y la tercera, pues la que constituye a los jóvenes, a los más jóvenes, a las más jóvenes, que aunque tengan una carrera universitaria, deciden irse. Cuando yo era más chica, cuando era niña, me acuerdo que si alguien se iba por mucho tiempo de México, los parientes mayores preguntaban, ¿y qué se te perdió por allá? ¿No? Implicando que había todo en México, que había una gran oportunidad de tener una vida digna, de clase media, que no había necesidad de emigrar.
Bueno, hoy en día nadie en su sano juicio le preguntaría a un joven o a una joven, ¿y qué se te perdió por allá? ¿Por qué te vas? Al revés, en muchos de los casos comprenderíamos que las familias se tienen que conformar de otra manera. Y mira, es una de las renuncias más grandes para sociedades como la nuestra y supongo que para sociedades como la de la India, porque yo he leído mucha novela hindú que habla de esto también, de esas migraciones. Entonces, ya no vivir con los hijos, ya no pasar los domingos en familia, ya no tener estas grandes reuniones alrededor de la mesa, donde todos se cuentan sus historias y donde también hay pleitos formidables y deudas y todo lo que siempre ha habido en las familias. Esto es un giro cultural, es un cambio muy radical, sobre todo para nuestras sociedades. Claro, es muy profundo e interesante lo que cuentas, Rosa, porque claro, y si lo comparo con la situación aquí en la India, también hay cada vez más familias nucleares y no tantas familias unidas como antes. Y claro, y también esto yo creo que tiene un impacto en la lengua, porque yo digo que cada vez bueno, no sé cómo es en México, pero aquí en la India, desde que los británicos nos invadieron, ¿no? Inglés siempre ha sido una lengua muy superior, digamos, y muchas lenguas regionales, ¿no? Que nuestros abuelas y abuelos hablaban, por no pasar tanto tiempo con los nietos, estos nietos están, ahora se les está dejando la lengua, ¿no? Y están olvidándolas. Es solo un aspecto de este cambio que nos ha pasado en los últimos años. Bueno, pues Mira, algo parecido sucede en México, porque también con la conquista española y sobre todo con el proyecto de la independencia, estoy hablando del siglo XIX, se conforma una identidad nacional, pero esto implica también establecer el español, es decir, el castellano, ujú, como una sola lengua. Pero en mi país, en México, hay 69 lenguas. Imagínate eso. mm, Y ahora está habiendo un trabajo muy poderoso de rescate de esas 68 lenguas que no son el español, mm, porque no son lenguas minoritarias, como dice Yasnaya Aguilar, que es una poeta, dice, son lenguas minorizadas, no minoritarias, ¿no? Que siempre han sido vistas hacia abajo. Y desde luego, los ancestros, los abuelos, ya no se pueden entender cuando los hijos migraron a las grandes ciudades. Y estamos hablando aquí de un fenómeno que es muy vasto y que se dio a lo largo del siglo XX y ahora de manera más radical, porque estos migrantes se van incluso a países como Estados Unidos. Entonces ya hablamos de personas que son trilingües, que pueden hablar mije y ujú. español e inglés, pero que no son capaces de entenderse con sus abuelos en la lengua original. Claro, claro. Mi siguiente pregunta para ti, Rosa, es sobre, bueno, ya has hablado de las tres generaciones, ¿no? Y me imagino que, claro, sería este aspecto personal. Por eso me pregunto, pues te pregunto que ¿existe algún personaje o situación en la novela basado en experiencias personales? Muchos, Ujú, claro. ujú, Mira, yo creo que no hay forma de que escribas, sobre todo novela, pero también cuento, y de hecho también ensayo, donde no estés tú, porque tú estás posicionado como un yo. Desde ahí es que vas a decirle al mundo qué es lo que estás pensando. Aún Montaigne, el gran ensayista francés, está posicionado en una clase social, en una forma de ver el mundo, en una educación, y desde allí nos está hablando, ¿no? Así que pues es inevitable que haya rasgos de mi personalidad, de mi forma de ser y de muchos personajes que yo conozco, que he tomado de manera parcial, por supuesto, pero también en la lengua. Fíjate que el español tiene muchas variantes, desde luego. Entonces, en México, a mí me gustan los giros que pertenecen a nuestra lengua, que muchas veces son difíciles de traducir. O sea, Robin Myers de verdad hizo un ujú, trabajo espléndido, tan espléndido que su traducción está pues en la short list para el premio Reina Sofía ujú, porque logró captar muy bien lo que son
ciertos dichos o ciertas formas de referirse a cuestiones muy particulares en México y traducirlas al inglés. Un ejemplo, quizá estoy siendo demasiado específica. No es lo mismo decir te estoy esperando que decir en mexicano estoy en calidad de mientras. Es muy bonito ese giro, es casi un giro metafísico porque entre la vida y la muerte estamos en calidad de mientras, estamos mientras uno de estos cambios ocurre. Y muchos de estos giros tienen que ver con la herencia de esas lenguas originarias. Nosotros usamos muchísimo el diminutivo y a veces otro tipo de hablantes del español se pueden desesperar o lo pueden considerar cursi, pero para nosotros el diminutivo es una forma de cariño. Y no es lo mismo estar sentada que estar sentadita. No es lo mismo, ¿sí? Y no es lo mismo decirte por tu nombre completo que decirte sí, ¿verdad? Pues Sí. igual acá, nosotros lo usamos mucho como una marca de cariño y tiene que ver con esa herencia náhuatl, ¿no? Así que, bueno, sí, sí hay muchos rasgos de mí y de las personas que me rodean en la novela y es curioso, fíjate, porque los que reclaman no son aquellos en los que me basé, es rarísimo, sino aquellos a los que no metí. Me dicen, ¿y por qué? Yo no estoy. Bueno, no eras parte de esta trama, pero ya vendrán otras, ¿no? Es Mm. muy curiosa la forma en la que reaccionamos a lo escrito. No nos reconocemos nunca en un personaje construido por alguien más, porque cada uno nos contamos nuestra historia a nuestra propia manera. Claro, y el aspecto del hito que me has contado es algo que a mí me encanta también y a veces en mis clases, ¿no? Yo cambio o convierto los nombres de mis alumnos poniendo un hito al final y a ellos les encanta también. Y la mayoría Sí, de ellos han visto esta película Coco, ¿no? Y por esta película ellos saben este aspecto de poner un hito en el final. Así que sí, los ejemplos que has dado en cuanto al aspecto de la traducción es muy interesante. Y mi siguiente pregunta para ti, Rosa, es, ah, ¿de qué manera consideras que esta novela contribuye a la literatura feminista contemporánea? Porque, se- pues, haber leído novelas de escritoras chicanas, ¿no? Como Sandra Cisneros y Julia Álvarez, ¿no? A mí me parece muy interesante ver si esta novela se puede incluir en esta categoría o de qué manera diferente puede contribuir a la literatura feminista sí. contemporánea. Mira, yo creo que las mujeres, muchas mujeres, no digo que todas, están escribiendo libros portentosos, porque muestran un lado distinto que no conocíamos y porque ponen el cuerpo por delante. Tú has mencionado a Julia Álvarez, su novela Yo es un ejemplo de esto, pero en Sandra Cisneros, House on Mango Street, es también la experiencia chicana y hablando de lito, ella dice pelitos y no es lo mismo que hair. De ninguna manera se traduce igual, ¿no? Esta forma de hablar de los migrantes que están entre las dos culturas lo capta muy bien en esa novela en inglés. Me parece que la traducción Sí. pierde un poco. Pero yo estoy muy interesada en leer autoras, mucho. Siempre lo he estado. Y claro, leo autores, pues oye, es la gran tradición de la literatura occidental la han escrito los hombres. ¿Cómo voy a renunciar a eso? Nosotras tenemos que escribir con esa tradición y contra esa tradición. Es decir, tenemos que formar parte de ella, pero también hacer una contradeclaración al mundo. Al menos es lo que ocurre en mi caso. Por eso creo que se inserta en la literatura que habla de estas formas del feminismo, porque estás viendo claramente cuál es la influencia del autor o autores de la que viene, por ejemplo, la novela de crecimiento, por ejemplo, bueno, no sé, cierto manejo del lenguaje en Choderlo de la Clos, pero también estás viendo la oralidad, que es típica forma de transmitir el conocimiento de las mujeres y que yo no quería que se perdiera de ninguna manera esa oralidad. Conozco de poesía, ¿qué te diré?
eh, de la primera mitad del siglo XX en mi país, que fue muy simbolista, muy dada a los arquetipos, he leído a Octavio Paz y tal, pero en mi boca eso hubiera sido una impostación. Yo quería que sonara de otro modo y que se viera la experiencia de escribir desde este cuerpo, que escribe y habla distinto, que de hecho se para en el mundo de manera distinta, porque desde que yo era chica, yo me acuerdo en las reuniones familiares que los hombres hablaban, y se decía que no podían hablar ni de política ni de religión, pues hablaban de política y de religión, por supuesto, y de repente de fútbol. Y las mujeres se sentían un poco excluidas de esa conversación. Y cuando llegaba el momento de ir por una copita, o el momento de la tos, entonces las mujeres intervenían. Y yo me daba cuenta de qué distintos registros. Cuando hablaban las mujeres, hablaban de la vida cotidiana, de lo que les había ocurrido, de las enfermedades de sus hijos, de los precios, de cómo comprar en el mercado y qué estaba de temporada. Se transmitían recetas. Todo esto que durante un tiempo fue considerado como información menor o literatura ancilar, yo lo he incluido en mi literatura desde la primera que yo escribí, que es La Corte de los Ilusos, que habla del emperador Agustín de Iturbide, es el primer emperador en México. El momento en que nos independizamos de España, fundamos un imperio, igualito al de España. Esto es chistoso, ¿verdad? Pero es típico. Eh, y a mí me interesó contar esa historia, pero contarla desde el punto de vista de las mujeres de la corte y de todas las mujeres que rodeaban a este imperio. Darle una prioridad a ese discurso que estaba en segundo término. Y fui con historiadores y visité archivos, me encanta el trabajo de archivos, soy académica también, pero me interesaban los otros documentos, es decir, los manuales, el catecismo del padre Ripalda Yastete, las máximas dadas a las jóvenes virtuosas, todo eso solitito, casi sin manejo mío, hablaba en términos de la ironía de cómo habían sido vistas las mujeres, ¿no? Esto es un gran rescate. Mm. Qué bien, qué interesante. Y nos has mencionado también que has leído a Octavio Paz, a Sandra Cisneros, así que mi siguiente pregunta es sobre ¿cuáles fueron tus principales influencias literarias para escribir este libro, Radicales Libres? Ok, ¿Podrías compartir con nosotros algunas de estas influencias literarias? sí. Usé los ejemplos de Octavio Paz y Sandra Cisneros para poner los polos más opuestos que pudiera yo encontrar. Pero conozco la tradición de la lengua española, pues digamos, desde las jarchas, desde los primeros escritos mozárabes y desde la gran poesía de los siglos de oro, pasando por toda la literatura española, pero también latinoamericana. Y me leí el boom de cabo a rabo y lo amo, lo adoro. O sea, para mí García Márquez sigue siendo el gran autor en nuestra lengua y Borges también, los dos, de distinta manera, ¿no? Pero para escribir una novela como esta, me servía mucho más acudir, por ejemplo, a las cartas que escribió Rosario Castellanos a Ricardo Guerra, su Ujú. esposo, porque son cartas que atraviesan toda su vida y que están escritas para un solo destinatario y en teoría no están escritas para ser publicadas, de manera que es casi un diario, pero es también una novela de crecimiento, porque tú puedes ver cómo Rosario Castellanos empezó escribiendo poesía y luego Balún Canán y luego Oficio de Tinieblas y los cuentos y tal, hasta llegar a la Rosario Castellanos Chocarrera y donde el sentido del humor tiene una presencia más grande en sus últimos cuentos y nunca pierde esa cercanía porque claro, se lo está escribiendo a Ricardo. Y además se lo está escribiendo con una gran honestidad, porque tiene mucho que reclamarle. A lo largo de todos los años que estuvo casada, él nomás le escribió 4 postales, o sea, casi nada, ¿no? Entonces, este tipo de literatura, o el de Mary McCarthy, en una novela muy famosa que se llamó El Grupo, The Group, que seguramente conocen, que habla de esta otra manera de estudiar de las chicas de su generación en las universidades, eh,
y de empezar a ser libres, de empezar a tener un destino propio. Eh, bueno, de todo eso habla ella en su novela. Tenía presentes también autoras eh, más contemporáneas, Ujú. digamos, por ejemplo, cuando una autora se acerca en sus libros a algo más autobiográfico o más documental, a mí me atrapa de inmediato. Rosa Montero, cuando escribe La ridícula idea de no volver a verte, en la que está hablando al mismo tiempo de Madame Curie y de su fallecido esposo, Pablo, consigue un nivel de cercanía y de profundidad al hablar de lo que es la ausencia del ser amado y el tener que continuar con la vida cotidiana, la lucha cotidiana, que me interesa mucho. Este libro me gusta en particular, ¿no? Este libro de ella. Pero me gustan también las autoras que escriben crónica, porque al hacer crónicas de lo que pasa, están hablando de ellas mismas, con enorme cercanía, como Leila Guerriero, por ejemplo, ¿no? Eh, su novela La llamada habla de un personaje, una mujer, que fue presa, formó parte del grupo de los Tupamaros y está hablando de las dictaduras latinoamericanas y ella logró sobrevivir y sin embargo siempre va a ser vista como una mujer incómoda. Me gustan los libros que hablan de mujeres incómodas. No nos queda otro remedio si queremos hacer un cambio que ser incómodas, por supuesto, aunque querramos encajar. Claro, claro. Y bueno, como si no me equivoco, el libro original salió en 2021, la versión original, y han pasado 3 años, ¿no? Así que, ¿cuál ha sido la reacción de los lectores ante los temas especialmente los temas de empoderamiento y lucha femenina en tu libro? ¿Has recibido algunas reacciones interesantes, algunas anécdotas? Mira, para mí fue muy interesante y muy inesperado, Mm. porque por el año de salida te puedes dar cuenta que la pandemia fue el momento en el que más intensamente me metí a terminar la novela. Aunque tuviera notas previas, la novela alcanzó, eh, digamos, su momento climático cuando estábamos en pandemia todavía, ¿no? Y yo sentí que se le estaba escribiendo a mi hija, que vive fuera, pero también a su generación de amigas y a las chicas más jóvenes que son mis estudiantes y que se van. A ellas les estaba contando qué ha sido esta historia a lo largo de 60 años. Y bueno, pues como tuve la fortuna o infortunio, como lo quieras ver, de que fuera publicada en pandemia, pensé, pues nadie la va a leer, esto no va a llegar ni a librerías, ¿no? Si estamos encerrados en nuestras casas. Y para mi fortuna, tuvo una aceptación extraordinaria y se reimprimió 3 veces, ¿no? Se hicieron 3 ediciones. ¿Y qué fue lo más bonito? Que se formaron clubes de lectura. Es de lo que más me gusta, porque a diferencia de una presentación donde tienes que seducir al público para que a lo mejor si tienes suerte algunos vayan y la compren y te pidan que se las firmes, en los clubes de lectura tú tenías 60 personas, 50 personas, veías las caritas de todos y todos lo habían leído y todas, todos y todas. Entonces era una conversación que yo nunca había tenido con los lectores. Es muy raro tener la oportunidad de un grupo tan grande que esté comentando sobre la novela, qué les gusta, qué les disgusta, con qué se identifican. Y claro, como dijo al principio Adriana, muchas de las mujeres de nuestra generación se identificaron con todas las etapas del libro, pero también las más jóvenes entendieron por qué sus mamás sí eran parte del movimiento feminista y no nada más las del Me Too, ¿no? O cómo había sido la ciudad, o cómo había sido este país y la herencia de Estados Unidos, desde el rock hasta nuestros días. Nosotros tenemos una relación muy cercana a México y Estados Unidos, mucho más cercana que Estados Unidos y España, aunque sea, digamos, hispanohablante, ¿no? Mm. La población de España. Entonces hubo un diálogo muy bonito
También me presentaron hombres cuando hubo presentaciones, tanto en Zoom como en vivo. Y ya que me pides anécdotas, te diré de algunos, uno de ellos poeta, por cierto. Hasta me extrañó el comentario porque me dijo, aprendí tanto con tu novela de cómo somos. Entonces yo dije, ¿cómo? ¿Cómo que cómo eh, no podía saber cómo eran los hombres? Es que no tenía yo esa otra mirada, ese reflejo de parte de ustedes para saber que algunas cosas que decimos o que hacemos son machistas, aunque no nos demos cuenta, o de frases. Ahora, una cosa quiero dejar en claro, habiendo dicho esto, que no estoy a favor de la cultura de la cancelación, porque eso sería tanto como estar en contra del arte. Creo que el arte es el espacio donde se puede decir todo, donde se debe decir todo. Es muy distinto en la vida cotidiana, donde francamente ya ciertos chistes machistas o el albur, que es tan típico en México, son profundamente ofensivos, ¿no? Entonces, ese tipo de respuestas me gustó muchísimo, que lo compraran tanto, que lo leyeran, que dijeran, ay, es mi libro de cabecera, porque me lo he leído del principio al final, porque me has hecho reír. Y mira que se sufre en este libro. Digo, son 60 años duros. Y sin embargo, la gente me decía que el humor rescataba todo, que hacía que valiera la pena haber vivido esa época. Y yo también lo pienso, que aunque nos haya tocado una época muy dura a todos, y va a seguir siendo dura por lo que vemos, la literatura, el arte, ciertos momentos de encuentro con los otros, de hermandad con los otros, y el humor nos salvan y nos vuelven la vida algo vivible, que vale la pena. Qué bien. Eso me da mucha curiosidad de leer el libro, lo que has contado hasta ahora. Y también al ver el documental, ¿no? Se me ocurrió una pregunta que si Adriana me permite, puedo preguntarle, ¿no? Que no era parte de la lista de las preguntas, pero am, en el documental yo yo vi que había también es una novela sobre la ciudad de Mm, México, mm, y los espacios que tú has vivido en esa ciudad, ¿no? Especialmente la biblioteca de UNAM. Así que ¿podrías contarnos un poco sobre la importancia de... ¿Se puede leer esta novela como una novela sobre la Ciudad de México también? Porque aquí en la India, ¿no? Rosa, hay mucho interés en leer sobre ciudades y novelas basadas en ciudad, casi como pues la ciudad es una protagonista, digamos. sí, Así que sí. puede que la Ciudad de México en esta novela puede ser una de las protagonistas en esta novela. Y también tu relación con la biblioteca de UNAM, ¿no? ¿Qué recuerdos tienes? ¿Por qué para ti es tan especial? Mm. Qué bien lo has dicho, la ciudad como una protagonista, porque los cambios materiales en esa ciudad responden a esos cambios de cultura que hemos vivido. Eh, Desde la primera novela, desde La Corte de los Ilusos, yo hice un trabajo de arqueología y también en esta novela. Es decir, me propongo rescatar los espacios, pero también las formas de vida. Me interesa mucho este tránsito de las culturas, porque no somos los mismos, como he dicho, ni en el siglo XIX ni ahora en las distintas épocas. La novela inicia con el 68, que fue muy importante en muchos países del mundo, en Francia, etcétera, pero también en México, desde luego, por la Plaza de las Tres Culturas, y tiene mucho que ver con los estudiantes universitarios que estaban en esa plaza cuando hubo la gran represión. Y el 68 es también una época en la que uno de los más importantes rectores de la UNAM, que es Barrosierra, se atrevió con los estudiantes, lado a lado, a hacer una marcha importantísima que se llamó la Marcha del Silencio. Fíjate tú, donde llevaban cinta adhesiva. Y el desafío consistía en que no iban a decir protestas, estaban desafiando lo que acababa de pasar y lo que pasaba con el gobierno entonces.
pero al mismo tiempo, en el 68, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos en México. Fue la primera vez y la única, por cierto. Y fue en el estadio de CU que aparece en ese documental, tan generosamente hecho por Adriana, donde se rescataron estas imágenes, que una mujer en el mundo por primera vez encendió la llama olímpica, Enriqueta Basilio. Entonces, ese recorrido del mundo en blanco y negro al mundo en Technicolor, cuando aparece de pronto el rock y las cafeterías y los jóvenes en motocicletas, eh, y esta liberación o este destape y las fiestas de paga, las mujeres no pagábamos, pero los hombres sí. y, y se hacían en los frontones de las casas y entraba quien sea, y todo esto va dando un recorrido por distintas etapas de la ciudad, también musical, porque están apuntadas varias de las piezas musicales que nos marcaron en las distintas generaciones, hasta llegar pues a la ciudad de México de hoy y a la violencia que ni modo tenía que estar también, porque es un hecho real, ¿no? Porque ahí está. Entonces sí, es un recorrido por las distintas etapas de la Ciudad de México y por los distintos jóvenes, los que fuimos en los 70 y los que son los actuales ahora, ¿no? Eh, y siempre hay un apoyo de otras voces que están alrededor, que son otras mujeres, en este caso las primas, que son las cómplices de todo lo que está ocurriendo, cada una con su distinta manera de vivir. Entonces, sí, sí, yo diría que es un trabajo arqueológico y de recuperación de formas de vida y cultura y de espacios. Qué bien. Y no puedo terminar esta charla o esta entrevista sin hablar sobre el traductor, ¿no? O en este caso la traductora. Y como Adriana nos había contado en el principio de esta entrevista, ¿no? Sobre Robin Myers y siendo un traductor yo propio también, para mí es importante que el traductor o la traductora también pues se le menciona, ¿no? Y así que, y en el documental otra vez, porque siempre me acuerdo del documental que vi, este bonito documental, el link de este documental voy a dejar en la descripción de este vídeo. Y en el documental tú mencionas que la traductora Robin Myers, ¿no? Una de las razones por las que la elegiste o ella fue la traductora era porque había vivido por muchos años en México, ¿no? Así que cuéntanos tu experiencia con ella y su trabajo de la traducción y también esta razón, ¿no? ¿Por qué es importante para una traductora vivir en la zona en el que se basa la novela, ¿no? Y sí, esas son mis preguntas sobre la traductora, Sí. Déjame irme un segundo atrás y hablar de la universidad, porque tú mencionaste la biblioteca, la biblioteca. Sí. que es tan icónica, porque son réplicas, son piezas eh, prehispánicas, lo que se está replicando ahí, hechas por O'Gorman, pero están construidas con piedras traídas de todo el país. Es impresionante. La coloración la dan las piedras. Es un mural, pero no está pintado. Y es un emblema para nosotros los universitarios. Y yo siempre he dicho que yo nací dos veces. Una físicamente cuando me parió mi mamá y la otra cuando entré a la universidad, que fue en 1980. Para mí, caminar por ese campus es estar en mi segundo hogar, en mi gran casa. Yo he trabajado ahí por muchos años, doy clase y realmente ahí fue donde yo me formé como persona y entendí lo que era el país, porque la UNAM es una universidad pública, así que ahí encuentras todas las clases sociales. Y nada más por decirles el número de habitantes, aunque en la India ya sé también que hay muchos, pero imaginen ustedes una universidad que tiene 380,000 alumnos, es una cosa grandísima, y tiene sedes fuera de la ciudad y fuera del país. Ahora, volviendo a Robin, Robin es poeta, eso hace que tenga una cercanía y un trabajo con el lenguaje
que difícilmente tienen los narradores, ¿no? Es nuestra aspiración pensar como poetas, pero los poetas consiguen una condensación y conocen cuál es el término perfecto para nombrar lo que estás queriendo decir. Ese es un factor importante. Otro, su enorme experiencia como traductora, con autoras y autores en español y sobre todo mexicanos. Como dices, vivió muchos años aquí. Eh, pero además de conocer la lengua y de haber transitado la ciudad, la novela la implicó. Es decir, si un traductor no se siente involucrado con lo que estás diciendo, pues no te traduce, pero ella se sintió parte de la historia y esto fue de lo que a mí más me emocionó. Y luego ya tuvimos pláticas muy pormenorizadas donde pues nos daba risa, nos reíamos mucho, porque por ejemplo, en la lucha libre, o sea, hay un episodio que habla de unas luchadoras y de un lugar que se llama Sir Francis Drake, se llamaba, que era un antro donde iban por un lado, gays, sobre todo hombres, pero también trans, y esa fue como la apertura, ¿no? Junto con el 9 a esas experiencias, y se hacían imitaciones de cantantes, pero también sucede en la novela que la protagonista se encuentra con un par de mujeres que pertenecen a un grupo muy activista, muy radical, que se llamaba El Cleta, del llanero solitito, haciendo alusión al llanero solitario, que fue una serie de televisión. Y entonces me preguntaba cosas técnicas sobre la lucha libre, porque en Estados Unidos eran distintas. Y allí estábamos describiendo llaves, ¿no? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué significaba? Porque la lucha libre en México es un espectáculo de masas, básicamente. No, no, no es como el box, donde sí puedes quedar muy mal herido. Entonces recuerdo así ciertas anécdotas que tenían que ver con lo específico de la cultura mexicana, que no hubiera podido captar alguien que no hubiera vivido México, no solo como lugar, sino como cultura. Ella lo podría entender muy bien. Yo le tengo muchísimo aprecio, va a tener un hijo, se acaba de casar, está iniciando una etapa de su vida muy luminosa, que yo celebro porque ha trabajado muchísimo y porque es espléndida poeta y espléndida traductora. Qué bien. Claro, déjame agregar un Sí. par de cositas ahí. Y sí, obviamente el reconocimiento que Rosa hace a Robin me parece maravilloso, porque Robin lo reconoce mucho. Yo creo que Rosa es un poquito poeta también dentro de lo Ah, que escribe. Cuando uno ya ha leído todos sus libros o casi todos sus libros, como es mi caso, creo que todos, se ve esa voz poética también. Y quisiera hacer un reconocimiento a lo que Rosa logró con la UNAM. Conseguimos un permiso para poder volar el dron sobre el campus. Entonces, todo lo que ven del footage en el video es footage nuestro. Lo ujú. hicimos en Hablemos Escritoras y fue gracias a que Rosa abrió las puertas, logró que se abrieran estas puertas para una institución tan enorme y tan icónica como es la UNAM. Y definitivamente las imágenes de la ciudad, muchas de las imágenes de la ciudad de archivo, pues fue un gran trabajo también de buscar en archivos. Es un trabajo arqueológico para rescatar cosas tan importantes que sí vienen en el libro y que el video trató de sacar eso, ¿no? Y por último, cuando está hablando Rosa de la música, de los lugares, bueno, nos dimos a la tarea de recopilar todas las canciones que se mencionan en el libro. Hicimos una lista de música que la pueden escuchar en Spotify. A mí me acompaña mucho cuando estoy trabajando, porque además es un recorrido de música desde los 60, 70, 80, 90, ¿no? Hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues qué gozo unir tantas cosas en un solo libro, ¿verdad? Qué bien, qué bien. Bueno, llegamos ahora hacia el final de esta entrevista tan fascinante con Rosa y quiero terminar con la pregunta sobre el futuro. Ahora, ¿qué planeas seguir explorando temas similares en tus futuras obras o qué sigue para ti como escritora, Rosa? Mira, me interesa mucho, es lo que más me interesa, yo creo, como escritora, hacer un registro de lo que estamos viviendo,
porque es que me parece tan vertiginoso ese cambio. Ahora estoy trabajando una serie de ensayos que probablemente termine a fines de año, donde doy cuenta, por ejemplo, de la diferencia entre vida privada y vida pública, lo que era hasta hace poco, esa diferencia y cómo no existe más, cómo todo se va volviendo público, incluso lo más privado, y cómo se utiliza también para fines políticos, por ejemplo, ¿no? Ah, sobre fake news, cómo saber dónde está la verdad ahora, dónde la encontramos, sobre la literatura de mujeres más reciente y cómo contestar a esa otra tradición de la que venimos. Eh, Empiezo con algunos autores y luego voy haciendo esta ramificación. Sobre la mujer del escritor, damos poco crédito a las esposas de los escritores que a veces han sido clave, no solo para que ellos publicaran lo que publicaron, es muy famoso el caso de Sofía Tolstoy yendo a hablar con el zar para conseguir un permiso, mientras Tolstoy está encerrado en su genialidad, ¿no? Por ejemplo. Y menos conocido, el caso de Ana, la mujer de Dostoyevsky, Ana Dostoyevskaya, que era taquígrafa y velocísima. Entonces le enseña un método para escribir al gran Dostoyevsky, porque él estaba atorado, estaba pasando por un bloqueo, pero mientras le contaba a ella que estaba pasando por este bloqueo, que no podía terminar el libro que estaba escribiendo y tal, ella registra todo y después se lo lee y le dice, ¿por qué no dicta? Usted puede dictar las novelas y él encuentra la manera óptima para escribir lo que escribió. También vienen algunas contemporáneas. Entonces, el libro de ensayos está rescatando lo que vivimos, distintos ejemplos actuales, y desde luego hay una novela que avanza de manera más espaciada, pero que yo no voy a dejar, que sería como la segunda parte de Radicales Libres, porque ahora quiero contar al padre, al padre ausente, y lo quiero contar a través del partido que estuvo en el poder por muchos años en México, el PRI, y su continuación ahora, porque no podemos explicarnos la historia de los distintos patriarcados en nuestra cultura sin haber tenido a ese partido dominando la esfera pública. Qué bien. Pues ha sido una charla muy emocionante y, pues muy conmovedora también. Así que muchas gracias, Rosa, por tu tiempo y gracias a Adriana. Adriana, te doy la palabra final si quieres añadir algo para terminar esta charla. No, pues muchísimas gracias. Gracias, Rosa, por aceptar la invitación. Sabemos que estás muy ocupada y abrir este espacio es maravilloso, pero sí, qué lujo estar ahorita. Yo estoy en Austin, Texas, ¿no? Tú estás en la India, en Nueva Sí. Delhi, y estamos recibiendo a Rosa Beltrán en la Ciudad de México. Qué cosa más espectacular. Y Claro. bueno, pues de verdad, lean Free Radicals, léanlo en inglés, léanlo en español. Obviamente, hablemos escritores, me gustaría que lo lean muchísimo en inglés y que lo difundan. Pero lo que ha pasado, y sí nos ha pasado en Estados Unidos, cuando hemos tenido conversaciones con escritoras acá, ¿verdad, Rosa? Comentaban que a veces las generaciones pues ya no hablan español, entonces unos leen la versión en inglés y otros leen la versión en español. Así que bueno, pues esta idea de tenerlo en traducción abre un espacio nuevo, ¿no? Y bueno, es un honor, ha sido un verdadero honor tenerlos, escucharlos, y yo no me cansaré de escuchar todas las reflexiones que hace Rosa sobre este libro tan maravilloso. Bueno, Agradecidísima contigo, Sid, con tus preguntas tan inteligentes y puntuales. Me encanta que te dediques a la literatura allá en la India, pero además que lean autores en español y autoras en español. Esto me parece extraordinario, ese viaje. Y a ti, Adriana, pues nunca acabaré de agradecerte tanto el hecho de que tengas este espacio de Hablemos Escritoras, que a todas nos ha abierto un panorama espléndido, porque vamos siempre muy atentas a las autoras que no conocemos, explorándolas, a esta traducción, a tu conversación. Y como dices, qué increíble que en India, en Estados Unidos y en México, por cierto, donde hay gobiernos que tienen sus formas
de totalitarismo, cada una peculiar, estemos aquí conversando, es decir, en el aquí y en el ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a Rosa Beltrán, muchas gracias a Adriana Pacheco. Yo voy a dejar todos los enlaces relevantes a esta charla en la descripción de este vídeo. Hasta el siguiente capítulo de Español por Dentro. Chao. Chao, chao.